Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Bienvenido. tardes, Sergio. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué Muy buenas tal? tardes. ¿Cómo estás? ¿Se me Muy bien. escucha bien, no? ¿Y todo? Sí, sí, te escucho Sí, perfectamente. perfecto. Perfecto, muy bien. Yo a ti también. Vale, a ver si se estabiliza un poco la conexión. Al principio se ve un poquito, pero ahora parece que está bien ya. Muy bien, pues nada, pues encantado de tenerte aquí en esta charla. Igualmente. Creo que podemos tocar muchos asuntos interesantes. Bueno, comentar un poquito. Luis es terapeuta, coach, bueno, es muchas cosas. Biólogo. Y bueno, y nos conocemos de hace años, que coincidimos Sí, en una formación en homeosíntesis con el doctor Anguren, así es. en, Sí, en la que, bueno, estuvimos experimentando terapéuticamente con los metales alquímicos asociados a ujú, los 7 planetas, lo digo para la gente que no lo conozca, sí. que existen en homeopatía, o sea, los 7 metales homeopáticos con los que podemos trabajar las fuerzas planetarias, ¿no? Exacto. Y bueno, te parece que voy a preguntarte cómo has seguido experimentando con estos metales, ¿los Sí, trabajas o sí, de cómo? hecho, de hecho es una terapia que ya aplico de forma sistemática en todos mis tratamientos, que siempre. Sí. Además de, bueno, porque al final ya tengo mi propio método, ¿no? Que sería reestructuración psicoemocional y biológica. Y dentro de ese método, Ujú. pues, de una forma muy personalizada, en función de lo que necesita cada paciente, pues voy introduciendo diferentes técnicas, ¿no? Incluso psicoterapia. Ujú. Y Ujú. mi síntesis es la que utilizo como un sustento y una forma de seguir trabajando en terapia Ujú. mientras, bueno, en el transcurso entre sesión y sesión. O sea, Ujú. sí, sí. Y la verdad es Sí, sí, que sí. ahora se ha vuelto un apoyo imprescindible en mis Ujú. sesiones. Sí, sí. Sí, sí, yo no he dejado nunca de explorar y de experimentar con los 7 metales, en mi caso, y ahora pues también estoy haciendo formaciones de astrología y alquimia, en las que también, evidentemente, doy esa parte práctica también, Claro. más centrada en la astrología, pero también trabajando con los 7 metales Ujú, homeopáticos. ujú. Y tengo que decir que sí, bueno, que es todo una forma vivencial de conectarnos con las energías planetarias, ¿no? Sí, sí, y de ver la correspondencia que hay en nosotros, ¿no? Respecto a ellos, ¿no? Cómo Ujú. interfieren Ujú. en los aspectos Sí. más energéticos y más anímicos que al final se acaban Ujú. transformando muchas veces en función Ujú. de cómo transcurre esa distorsión, se acaban transformando en Ujú. patologías que Ujú. al final, si no se abordan también desde este otro punto de vista, sí Ujú. que suele ser mucho más difícil de poder solucionar, ¿no? Entonces, Claro. Porque miras también las cartas astrales, se las miras también para relacionarlo con algún remedio o lo sí, haces más intuitivamente. sí, sabes que mis conocimientos en astrología no son como los tuyos, pero sí que intento tener referencia de su carta astral o como mínimo de su fecha de nacimiento para ver cuáles son las contradicciones que hay entre la esencia que lo mueve y la Ujú. base egoica que lo contradice, ¿no? Que es donde suele haber ese Ujú. conflicto, Ujú. donde a la larga se suele somatizar o puede crear dolencias o incluso patologías tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ¿no? Sí, sí que lo tengo. Ujú. Evidentemente aquí estamos en un paradigma de la salud Sí, diferente a lo que se llama el oficialismo, ¿no? exacto. En el sentido de que desde los enfoques más holísticos y bueno, la astrología también, evidentemente, la homeosíntesis, homeopatía en general, se parte del principio de que la manifestación sucede de lo sutil a lo denso, ¿no? Y esto ocurre en general, son leyes universales del cosmos, que la astrología demuestra esto, pero que en la enfermedad también. Es como para sanar de verdad hay que ir a planos más profundos, más sutiles, incluso más en el alma, ¿no? Y en el espíritu, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, ves este aspecto? sí, completamente de acuerdo. De hecho, la base de mi trabajo es esto. O sea, Uh-huh. independientemente de que el paciente, hay veces, ¿no? Que viene con patología que ya se está tratando a través de la medicina tradicional y que está tomando su medicación, el abordaje casi siempre suele venir desde la parte más etérica, o sea, Uh-huh. desde el foco inicial, vamos a decir, o desde la raíz, que suele ser siempre Uh-huh. un conflicto que está detrás a Uh-huh. nivel psicoemocional y incluso a nivel anímico. Y muchas veces está en el propio inconsciente, ¿no? Llevando Uh-huh. al paciente a
a vivir desde un lugar que no es el natural para él, ¿no? Y esa necesidad de adaptación que el cuerpo tiene que hacer para vivir desde un lugar distinto al que debería, es el que muchas veces acaba generando esa patología. Entonces siempre nos vamos a esa parte más sutil, que es la que va profundizando y la que se va manifestando en la parte física. Al final, es el mismo cuerpo, ¿no? Es un cuerpo más etéreo, y luego está la parte más densa. Es como la parte mental. O sea, el cuerpo y la mente no deja de ser lo mismo, solo que el cuerpo sería la parte densa de la mente y la mente la parte sutil del cuerpo. Claro, sí. Entonces, hay que trabajar y abordar todos esos planos. Solamente trabajando uno no es suficiente. De hecho, aunque haya soluciones o se hayan dado mejorías, a la larga, como la raíz del problema sigue estando viva, a la larga vuelve otra vez a salir a flote, ¿no? Hoy día también la medicina trabaja sintomáticamente, entonces es complicado el poder trabajar la raíz y no solamente los síntomas, ¿no? Es como cuando se enciende un fuego en tu casa y en lugar de apagar el fuego, apagas la alarma para hacer ver que es un poquito de esto. Sí, estamos en un momento también de cambios de paradigma social, con el tránsito de Plutón de Capricornio a Acuario, y yo creo que mucha gente también está teniendo cada vez más este cambio de paradigma de varios siglos que tenemos, de un paradigma materialista, mecanicista, que nos considera como si fuéramos máquinas, ¿no? Y considera la conciencia como un producto químico del cerebro, bueno, todo el enfoque cientificista, materialista. Y ahora cada vez más con Plutón en Acuario sí que se van a abrir otros paradigmas más holísticos y otra concepción en la que se comprende perfectamente todo esto que hablamos, ¿no? Cómo de lo sutil a lo denso se manifiesta todo del espíritu a la materia y no al revés. Y había pensado en esta charla precisamente porque tenemos este año, pues como he dicho, dos tránsitos muy importantes, sobre todo Saturno en Piscis. Y esto que estamos hablando de un trabajo más a nivel espiritual, de ir a lo profundo del alma, tiene que ver mucho con la posición de Saturno en Piscis, porque Piscis tiene que ver con todo lo espiritual, todo lo inconsciente también, memorias inconscientes que arrastramos. Y Saturno es el señor del karma, y entonces ahora entramos en 2 años y medio en que Saturno en Piscis es una energía muy buena para hacer un trabajo de sanación, pero de sanación del alma, ¿no? De reprogramar todos los contenidos que hay ahí y soltar y disolver todo aquello que nos supone un freno y una resistencia en nuestra apertura espiritual, ¿no? Sí, todo aquello que tiene, bueno, es como una forma de liberar o de poder soltar los aspectos más esenciales de nuestra propia alma, ¿no? De nuestra propia naturaleza. Bueno, de hecho, sí es cierto también que desde hace unos años atrás yo en consultas sí que veo cada vez más como ese despertar, ¿no? Esa toma de conciencia de darse cuenta de que, ostras, quizás no estoy donde tendría que estar, o esto que siento que antes me encantaba, hay algo que ya no me cuadra, ¿no? Es decir, que sí que está habiendo como una toma de conciencia cada vez más generalizada en las personas. Esto es cierto. Yo creo que Saturno en Piscis tiene un lado que yo a veces he nombrado como es existencialista, ¿no? Que Schopenhauer, por ejemplo, uno de los padres del pesimismo metafísico, tenía Saturno en Piscis, muy dominante, y tiene un lado como existencialista, en el sentido de confrontar un vacío existencial. Y eso, pues, puede llevar a muchas personas a una búsqueda mayor, ¿no? Pero también, por otro lado, a veces Saturno es el señor del karma y nos fuerza por obligación a hacer ese despertar espiritual. Y Saturno en Piscis es una posición que sí que es verdad que puede dar muchos aprendizajes a través del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, precisamente para disolver el ego cosificado, enquistado, que es Saturno. Saturno es el yo juzgador, el aspecto más rígido, y en Piscis es como que buscamos disolver eso, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy bueno, como decía, ¿no? Para trabajar todo esto, ¿no? A nivel de terapia. De hecho, es un momento para escuchar esas emociones que surgen, ¿no? Y para observar cómo en tu vida hay ciertos movimientos que te confrontan con esas emociones con las que quizás muchas veces has estado reprimiendo o has estado acallando para justamente no sufrir y tener que abrirte a ella.
tener que sentir, asimilarlas, comprenderlas, ir más a la profundidad de la cuestión, ¿no? Para poder liberar esa parte egoica que es la que se está resistiendo a morir, vamos a decirlo así, ¿no? Más que a morir, a transformarse. Entonces sí que es un momento muy especial para esto. Y desde ahí contactar con otros aspectos que seguro que después, aunque es complicado transitar momentos de sufrimiento, de incertidumbre, de inseguridad, pero si estamos ahí y al final acaban pasando, porque como toda esta vida es transitoria, después la forma de sentirnos, de vivir, de actuar respecto a las situaciones y respecto a quienes somos, incluso a los demás, es completamente distinta, ¿no? Es muy Sí. parecedora, muy trascendente. Sí, de hecho, yo Piscis lo veo también evidentemente como es la gratitud, es el amor incondicional, es la entrega y... A ver, Saturno en Piscis es un arquetipo que se ha señalado mucho desde la astrología, que es muy crístico, es mucho el arquetipo de Cristo, ¿no? De redimir los pecados, de trabajar incluso la culpa, el perdón, la compasión. Todas esas son temáticas muy Saturno en Piscis, que, por ejemplo, hay mucha gente que ha tenido ciertos despertares, por ejemplo, con un curso de milagros, con el perdón no dual, con ciertas visiones un poco más advaita o no duales que modernas del cristianismo. Y veo que hay una resonancia ahí con Saturno en Piscis, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú del tema de la culpa, por ejemplo, ¿no? Porque yo lo veo muy de... Hay una losa, hay un egregor, hay algo muy fuerte culturalmente, y nuestra cultura judío-cristiana principalmente, con el tema de la culpa, del ser víctimas, que también puede ser víctima de una enfermedad, víctima... Y eso es algo como que también enferma, ¿no? Y hay que desprogramar mucho ahí. Incluso podemos buscar culpables del por qué tenemos esa enfermedad también, ¿no? Pero es una visión muy limitada, porque si ampliamos la mirada, de alguna manera todo lo que acontece, incluso ya en el universo, ¿no? Pero todo lo que acontece en la vida, de alguna manera tiene un motivo de ser. Siempre hay una causa-efecto que está detrás, ¿no? Y a veces, aunque vivamos ciertas injusticias o sé, hoy día que vemos socialmente cómo está el mundo, de alguna manera también es necesario pasar por ahí. Es decir, nos sentiríamos menos culpables si comprendiésemos que esa experiencia, si se ha dado, tiene un motivo de ser. Bajo mi experiencia y bajo la perspectiva desde la que yo veo la vida hoy día, no existen los culpables, no hay culpables realmente. Cada uno cumple su función. Cada experiencia tiene su cometido, ¿no? Entonces, claro, nos estamos basando en un juicio de una parcela muy cortita de toda la experiencia vital, ¿no? Es como si juzgamos una película por varios fotogramas, ¿no? Ahí no podemos sacar ningún juicio, ¿no? En cambio, si pudiésemos contemplar todo el contenido, toda la extensión vital, quizás comprenderíamos que lo que antes veíamos una injusticia, pues, ¿no? O lo viésemos desde un punto de culpabilidad, nos daríamos cuenta que en el fondo no es tan así, ¿no? Pero siempre buscamos como excusarnos, el no tomar responsabilidad de lo que de alguna manera se está dando en nuestra vida. Consciente o inconscientemente, si eso lo estamos viviendo, si eso lo estamos pasando, algo tiene que ver con nosotros. Y lo que también veo, y he visto mucho, tanto en pacientes como en mi propia vida, es que todo viene para ser trascendido. O sea, de alguna manera todo viene para ser acogido, para ser comprendido, para ser amado. Es como una forma de trascender la vida. Es como darnos cuenta que no tenemos que volver a repetir ni tenemos por qué volver a venir a vivir eso. Es como cerrar un círculo, ¿no? Entonces, cuando eso lo integras y lo vives desde un punto más consciente, dejas de culpabilizar, dejas de juzgar. Es como, ¿no? Aunque siempre hay esta parte del ego que se resiste, ¿no? Pero si te vas a un lugar más profundo, dejas de ver culpables. Sí, yo creo que eso es un grado de desarrollo espiritual muy importante, la aceptación. Y la aceptación del fluir, de la vida, de las experiencias.
que es Piscis, pues para llegar ahí hay que disolver, en cierto modo, este yo juzgador, que es Saturno, que tenemos, que constantemente está juzgando todo, ya sea nos juzgamos a nosotros mismos de un modo u otro, juzgamos el mundo exterior, juzgamos a otras personas y, y eso va cosificando el flujo libre de experiencias, ¿no? Y no hay pacificación, o sea, hasta que no se suelta ese yo juzgador, ese ego controlador, ego juzgador, no se da una verdadera pacificación, y esa pacificación es sanadora también, ¿no? Esa entrega, ¿no?, a las experiencias. Claro, lo que sucede es que, claro, el ego siempre se mueve desde el miedo. Siempre se mueve desde el miedo. Entonces es normal que quiera controlar. Es normal que crea el tipo de experiencias y de vida que debe tener. Al final no deja de ser un montaje de diferentes conceptos, creencias, ideas, educación, pensamientos que ha conformado un personaje y que respecto a esa identidad con la que nos identificamos falsamente, pero que estamos identificados con ella, creemos que tenemos que tener unas experiencias concretas, una vida concreta. Si además por ese miedo profundo necesita sentirse totalmente integrado, necesita sentirse aceptado, necesita sentir que es importante para los demás, aún se acentúa más, ¿no? O sea, aún genera mucha más restricción. Pero el poder rendirse es mucho más difícil. Son egos muy cristalizados, ¿no? Cuando al final la clave está ahí, ¿eh? La clave está en rendirte, saber aceptar lo que la vida te trae, actuar en lo poco que realmente está bajo nuestro propio control, porque si te fijas o prestas un poquito de atención, cada vez te das cuenta que controlas menos, y intentar sacar la parte de crecimiento, la parte positiva, vamos a decirlo así, de cada experiencia que llega a tu vida. Porque también viene para romper esa base egoica que no permite expresar nuestros potenciales, de conocernos más profundamente, reconocer esa otra naturaleza que está dentro de nosotros. O sea que si no llegamos a ese punto de rendición, es complicado poder seguir creciendo y poder vivir la vida desde un lugar más sosegado, más de confianza, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues de alguna manera es una experiencia que tienes que vivir y por lo tanto tienes que estar abierto a acogerla y a vivirla, independientemente de las resistencias que puedan surgir, ¿no? Esas resistencias son las que te van a dar la clave de lo que está actuando en segundo plano en ti. Sí, yo creo que esa rendición, que no resignación, porque a veces hay esa rendición en el sentido espiritual incluso. Yo que he estado en el sufismo y esto, pues siempre se habla, por ejemplo, en el Islam, pues Islam significa rendición a la totalidad, a Allah, al absoluto. Y entonces es cuando en esa rendición se produce la pacificación, el salam, ¿no? Entonces es como la misma raíz de rendición, de sometimiento, se traduce de sometimiento, pero es como la rendición, la vida, al universo, al absoluto, a la totalidad, porque evidentemente el ego, no podemos controlar el todo, no somos un todo, somos un todo, un pequeño todo, pero no tenemos ese poder, ¿no? O sea, la vida nos lleva, las circunstancias, ¿no? Entonces, aceptar eso, ese acto de humildad, de ser un siervo de ese absoluto, rendirnos ante esa evidencia, que es la certeza más absoluta que hay, produce una pacificación y ahí está la sanación, que en Islam, por ejemplo, también Salim es la salud, Salim es salud, Salam es paz y Islam es rendición. Entonces, en el Islam se ve muy claro que tiene la misma fuente, ¿no? Curiosamente. Exacto, de hecho, cuando llegas a esa rendición y te sientes uno con la vida, es como sentirte que te llevan, sentir que te llevan, que de alguna manera están cuidando de ti. Igual que nos han puesto en este mundo, ¿no? Nos han puesto para que podamos tener esta experiencia. O sea, desde un punto egoico no sabemos, o sea, no hemos escogido nacer en el día en el que íbamos, desde un punto egoico, es el de escoger dónde nacemos, qué día, con qué sexo. Pero o sea, la vida que es la que nos lleva, la que nos ha puesto aquí, la que nos sacará de este plano, es la que ya conoce el camino, ¿no? De ahí que antes comentaba que cada experiencia tiene su fin. Es como que de alguna manera todo confabula para ir despertando cada vez más, ¿no? Para ir encontrándote y poder rendirte más
a la vida que somos. La vida tomando experiencia sobre sí misma, ¿no? Es una manifestación propia. Realmente no sabemos nada, sabemos muy poco, ¿no? Realmente nuestra conciencia, nuestro consciente es un pequeño fragmentito pues, de las cosas cotidianas, del día a día. Tenemos ahí unas zonas de confort, de seguridad, que ahí se conforma este personaje o estos personajes. Funcionan como automático los programas mentales que tenemos heredados. Y eso es una parcelita muy pequeña, porque más allá de esa parcelita hay una inmensidad que unos llaman, Jung llamó el inconsciente colectivo, pero a nivel espiritual pues es la totalidad también, y todo eso nos queda como en sombra, ¿no? Es como algo que no conocemos y tenemos muy poquito, realmente nos maneja toda la totalidad, ¿no? Tenemos que tener una humildad también para abrirnos a ello, escucharlo y dejarnos sostener. O sea, yo veo en Saturno en Piscis, cuando se transmuta, lo veo eso como la sensación de que estás siendo sostenido. Saturno es el principio de sostén, pero Piscis es esa totalidad. Entonces es la confianza en esa rendición de que estás siendo sostenido en todo momento y no hace falta un esfuerzo del ego especial, que se cree especial y tiene que hacer un esfuerzo para conquistar algo con un mérito o un demérito, sino que ya se está siendo sostenido todo, ¿no? Yo lo veo un poco ahí, ¿no? Retomando el hilo un poco de lo que estábamos comentando, pues bueno, yo estaba comentando de Saturno en Piscis, de esa pacificación que se da cuando nos rendimos y nos entregamos a la totalidad, y que eso es un sostén, ¿no? Que nos sostiene. Realmente no nos sostenemos a nosotros mismos, no hace falta un esfuerzo para sostenernos, sino que ella nos sostiene la vida, ¿no? Y ella es más inteligente y nos trae las experiencias que necesitamos en cada momento, ¿no? Según nuestra evolución, ¿no? Sí. Así es como es realmente, ¿no? La pena también es cuando nos olvidamos del momento presente. Cuando estamos utilizando, ¿no? Estamos siempre o bien recordando el pasado o yéndonos hacia el futuro, haciendo suposiciones, temiendo perspectivas que creemos que pueden venir, ¿no? Que en el fondo solamente están alimentando esos miedos que no nos permiten rendirnos, esos miedos que nos sostienen, sostienen esas bases egoicas y que muchas veces nos paralizan y que hacen que el presente no lo podamos vivir, tomar acción en él, que esas acciones son las que realmente nos van a marcar los pasos hacia el futuro y desde esa confianza actuar, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo muy en cuenta, el hecho de no moverse tanto en el tiempo, estar, ¿no? Del pasado al futuro, claro. Porque es perderse el momento, la oportunidad que tienes ahora, ¿no? Y actuar desde lo que ahora te sostiene y desde lo que ahora dispones. Es que el ego realmente solo sobrevive en el pasado o en el futuro, ¿no? En el presente no, ¿verdad? Y rompe el tiempo cronológico, que es en astrología es Saturno. Saturno es Cronos, el tiempo cronológico, y Saturno en Piscis también es una forma de disolver ese tiempo cronológico en el que nuestra mente solo puede estar o bien en el pasado a través de memorias o bien en el futuro a través de la imaginación y de expectativas y proyecciones, ¿no? Y de ahí viene todo el sufrimiento, ¿no? Todo el sufrimiento viene o de memorias que están ahí traumáticas, de dolor, o bien de proyecciones, de ilusiones, de expectativas que nos desengañan, que no se cumplen. Entonces, siempre se está moviendo ahí, ¿no? Y es como disolver eso implica sostenernos en el flujo del presente, que es un constante flujo, ¿no? El ahora, ¿no? Sí, de hecho es lo único real, es lo único que existe, ¿no? El pasado ya pasó y el futuro no es nada. Lo único que tenemos es el presente. Pero esa base egoica, la tendencia a estar buscando, ¿no? Lo que has comentado antes, las expectativas que ponemos, los deseos incluso, ¿no? Que los deseos nos deja de ser la creencia de que necesito algo que no tengo en este momento. Es una forma de alimentar ciertas carencias también, ¿no? Entonces, bueno, el ego se mueve más buscando ese sustento, esa seguridad, ese control, que no el hecho de poder abandonarse, de poder fluir con el presente y de poder conectar, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Desde nuestra
propia naturaleza y actuar desde ahí, ¿no? Desde los anhelos que nacen del interior, que son los que realmente conocen el camino en la vida. En el fondo, es como nuestra brújula. Cuando lo ponemos en duda, cuando la mente tiene más peso que lo que nace desde, oye, yo digo desde el corazón, pero desde nuestro interior, ahí es cuando suele haber más confusiones, cuando solemos tener experiencias más traumáticas, más conflictivas, hay más vicisitudes en la vida. O sea, no dejamos que la corriente transita a través de nosotros. O sea, esa corriente vital debe de transitar. Si ponemos demasiado la mente, queremos controlar esa corriente, queremos viciarla hacia lo que nuestra base egoica cree que necesita, es cuando nos encontramos con piedras en el camino, ¿no? Con trabas y con dificultades. Al final va a ser lo que venga que ser, ¿eh? Sí, claro. Pero sí, ¿no? Y bueno, es que claro, ahora me venía a pensar también que la salud muchas veces se define como el flujo de la vida, ¿no? O sea, realmente no hay que atacar la enfermedad, que eso también forma parte del paradigma oficialista, moderno, de que siempre dual, de atacar, combatir la enfermedad, combatir, sino simplemente dejar abrir espacio, limpiar para que la vitalidad fluya libremente, ¿no? Que es la salud. O sea, que la salud es simplemente la vitalidad fluyendo. No hay que combatir la enfermedad, sino potenciar la salud. Claro, exacto. Es descubrir qué es lo que hace que esa salud no fluya, porque al final es nuestro estado natural. Si no hay ningún estancamiento, si no hay nada que la constriña, la salud va a estar ahí. Entonces, en lugar de atacar la enfermedad, tenemos que ver qué es lo que ha producido ese estancamiento de la salud, ese bloqueo de ese flujo vital que no permite que se sostenga esa salud y que te está indicando también lo que... o sea, desde dónde estás viviendo y desde dónde razonas o qué tipo de... ¿Cómo te explicaría? ¿Qué tipo de programa hay internamente que no te permite justamente vivir en armonía con esa corriente vital, ¿no? Ahora que has nombrado la palabra programa, me viene muy a colación porque quería hablar también introducir también el otro tránsito que estamos teniendo este año, que es Plutón en Acuario, que Acuario yo lo veo que ya es un signo es de aire, es mental, tiene que ver con la mente. Y tiene que ver mucho se habla mucho ahora de reseteos y tal, pero a nivel individual también. Es como resetear, reprogramar todos los programas mentales que también nos están condicionando, ¿no? Y con Plutón en Acuario, pues es una forma también de ver el poder que tiene la mente, el poder que tiene, o sea, Plutón es el poder y Acuario es el paradigma mental desde el cual filtramos la realidad o los programas mentales que tenemos, ¿no? Y esto me parece que es clave también, ¿no? La reprogramación y creo que también trabajas bastante esto con diferentes métodos, herramientas y cómo, o sea, sí. No, que cómo crees que es o sea, a una persona que tiene una patología, claro, cuando llega una persona que tiene una enfermedad y algunas más graves, pues claro, la persona quiere que le des algo que le calme los síntomas y tal, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer un reseteo de todas sus programaciones mentales, que sería la sanación, ¿no? Entonces... Bueno, lo que sucede es que, a ver, normalmente el que llega a mí es porque ya lo ha probado casi todo a nivel de enfermedad o de patología y se da cuenta que hay algo más que no está viendo. Y ahí es donde él siente que puede tomar responsabilidad, porque hasta ese momento otros eran responsables de restaurar su salud. Pero cuando ves que, independientemente de los tratamientos que tienes, al final sigues con secuelas o ves que se sigue repitiendo, que se sigue reproduciendo, comienzas a darte cuenta que tú eres responsable o que hay algo en ti de lo que te tienes que ocupar. En el momento en que haces ese cambio, a partir de aquí, ya estás en disposición de poder trabajar terapéuticamente desde un lugar donde no busques que el terapeuta te solucione el problema. Lo que va a hacer, o lo que yo hago es acompañarte a que tú reconozcas esos programas justamente, para que hagas consciente de ellos, porque la mayoría de veces no los conocemos, actuamos desde ahí, pero no sabemos ni el por qué ni el para qué siquiera.
ni de dónde vienen, o sea, dónde se han creado, que también es importante comprenderlo, para poder justamente hacer una reprogramación. Muchas veces hay que ayudar a esa reprogramación. O que es desde la propia voluntad del paciente, en el momento en el que comprende su propia voluntad y con la práctica va a ir haciendo esos cambios, pero otras veces hay que utilizar técnicas, o bien de liberación emocional, o EMDR, o diferentes técnicas que ayudan a que esa reprogramación sea más ágil y sea más fácil, ¿no? Pero al final, lo más importante es la toma de conciencia. La toma de conciencia de lo que está sucediendo dentro de mí y, sobre todo, de lo que me estoy negando, porque la mayoría de veces son negaciones, son autonegaciones, represiones, creencias limitantes, culpabilidades, ¿no? Culpabilidades hacia uno mismo o hacia los demás también, ¿no? O resistencias a vivir las experiencias que la vida nos trae y que, en lugar de abordarlas, transitarlas, si no podemos hacer nada, al final, si no podemos hacer nada realmente, pues no nos queda otra que transitarlo, ¿no? Esto es como si un día esperamos ir a la playa y no aparece el sol, pues ese día igual no hay playa, pues no puedes hacer nada, lo transitas y pones tu energía en otra cosa. Pues en el momento en el que te das cuenta de todas esas trabas, esos conflictos internos que no nos permiten fluir, ahí es cuando se va produciendo se va produciendo la corrección de la enfermedad. También hay que tener muy en cuenta que cada enfermedad ya indica un poco cuál es el conflicto o cuál es la raíz que hay detrás. ¿Es a nivel de órganos o es a nivel locomotor, articulaciones o es a nivel cutáneo, ¿no? Entonces, detrás de cada patología ya indica un poquito cuál es el conflicto, cuál es el bloqueo, cuál es la limitación que nos estamos autoimponiendo durante mucho tiempo, porque hay somatizaciones que son rápidas, pero la mayoría necesitan un tiempo de sostén para que el cuerpo te haga ver aquello que en ese momento no eres capaz de reconocer, ¿no? Claro, yo en relación a esto que comentas, creo que esa toma de conciencia es ese salto a la responsabilidad, que es duro en momentos y no es para todo el mundo, porque es como reconocer que la enfermedad la has creado tú, en cierto modo, o, mejor dicho, tus programaciones, que a veces son programaciones inconscientes o incluso kármicas, ¿no? O sea, para poder revertir algo tienes que reconocer, o sea, para descrear algo, de reconocer que es o no creer que lo has creado tú, sino que es un producto de tus programas, ¿no? Es un resultado, ¿no? Porque, a ver, no es que es un resultado. Claro, no crear voluntariamente, pero una consecuencia. Claro, nosotros actuamos en función a cómo sentimos en cada momento y creemos que eso es lo correcto, pero claro, eso está generando una alteración de nuestro sistema nervioso, una alteración de nuestro sistema endocrino que, sostenido en el tiempo, acaba afectando orgánicamente o acaba afectando al correcto funcionamiento de otra producción hormonal o de secreción de sustancias químicas que también necesita nuestro cuerpo, tanto a nivel articular como en otros aspectos, ¿no? Entonces, no es que nosotros la creemos, sino que el cuerpo te hace ver que estás viviendo de forma antinatural hacia lo que, de alguna manera, necesita para mantener la salud. O sea, te está diciendo dónde te estás alejando de la vida, ¿no? Exacto, de ese flujo vital. Claro, ¿dónde estás en el punto más, o sea, dónde te estás como suicidando, vamos a decir, internamente, ¿no? Como desconectar de la vida. ¿Dónde estás desconectando? Vamos, ¿no? Yo creo que en el tema de la enfermedad básicamente hay dos causas, por decirlo así, o exógena o endógena. O sea, las enfermedades o son por envenenamiento, por intoxicación, por factores externos, causas exógenas, que también hay, que no todo es psicosomatización, puede a veces, evidentemente, hay factores exógenos y más hoy en día en la sociedad que vivimos, pero o es exógeno o es endógeno. Es decir, y si no es exógeno, es endógeno, todos esos programas conscientes e inconscientes que producen esos resultados para reajustarse, ¿no?, el cuerpo, ¿no? Entonces, comprender esto es clave para una verdadera sanación que vaya más allá de los síntomas. Sí, el cuerpo no deja de ser una máquina que se adapta constantemente al medio. Y la forma que tiene de relacionarse con el medio es a través también de
de lo que nosotros percibimos, de nuestras experiencias. Esas experiencias también generan respuestas internas que producen cambios de adaptación. Claro, esos cambios son antinaturales, pues es cuando se acaba también desarrollando una patología, ¿no? Incluso a nivel genético puede haber genes que se activen, genes que se desactiven. Es decir, es algo que está en constante cambio, en constante movimiento. ¿Cómo crees, ahora que has comentado esto y me viene a relación también con Plutón en Acuario, ¿tú crees que, bueno, está el tema de la epigenética y todo esto? ¿Crees que esas reprogramaciones o que la conciencia puede modular el ADN? O sea... Bueno, de hecho, no es que lo creas, que ya está comprobado. A tener conocimiento del tema de las mutaciones genéticas y de la genética en sí, ya hace años. Antes solamente se contemplaba que el 3% del ADN era útil, que el otro 97% era ADN basura, se llamaba. Basura, sí. Esto ahora ya ha quedado completamente reventado. No es así. Entonces, hay un 3% de ADN que nos configura, pero el resto está mutando constantemente. Se está adaptando, además de que también contienen esas memorias que son ancestrales y que en función a nuestras propias experiencias también van a ir cambiando. Pero yo tengo ejemplos míos y ejemplos, yo también he tenido patologías graves y he tenido incluso crónicas, ¿no? Las patologías llamadas crónicas. Exacto, es lo que te iba a preguntar. Sí, claro, yo ya no creo en las enfermedades crónicas. Lo mismo tuve. Lo que la medicina no conoce, lo que no conoce y no lo sabe tratar, le pone la etiqueta de que es hereditario, genético, de que es crónico y ya está. Es una forma de etiquetar. A mí, con la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que daña el cartílago de las articulaciones, principalmente de la columna vertebral, pues yo comencé con brotes de espondilitis anquilosante. Yo, pues, lo único que sabía, que me podía ofrecer era antiinflamatorios y analgésicos. Yo le pregunté un poco cuál sería la causa. No lo sabemos, es una enfermedad autoinmune. Lo que sabemos es que es crónica y que, pues el resultado es que poco a poco se tira explicando la columna. No son esas personas que vemos que van caminando arqueadas y que puede ir más lento o puede ir más rápido, pero lo único que podemos hacer es tratar los síntomas. Entonces, yo por mi parte comencé a hacer un trabajo de autoindagación, de comprender desde dónde comenzó esos brotes, cuáles fueron las causas que habían detrás. Y puedo decir que en cuestión de unos 4 meses aproximadamente comencé a ir repitiendo todos los síntomas y a los 6 meses, cuando volví al reumatólogo, yo estaba ya perfecto, no tenía ni molestias, ni dolores, yo cuando comencé con ella no podía ni siquiera respirar, porque la propia inflamación que producía ese ataque de las defensas hacia la parte tendinosa hacía que no pudiese ni siquiera respirar, casi no podía caminar. O sea, es una enfermedad que cuando hay un brote fuerte puede pasar mal. Bueno, esto ahora ya unos 12 años, y por un cambio de domicilio que hice a otra comunidad, repasaron todo mi historial, vieron lo de la espondilitis, el médico se quiso asegurar, me hicieron pruebas y me hicieron una comprobación genética también, y me dijo, efectivamente tienes el marcador, pero no está activo. O sea, que podemos decir que hace 10 años que no lo sufres porque, si realmente lo hubieses estado sufriendo, no podías estar como estás ahora. Y esa misma patología en otros pacientes también lo he tratado y también se ha curado de ella. Entonces, cuando ves que esas enfermedades crónicas también tienen solución... Sí, es impresionante, ¿no? No solamente Parkinson, sino que son crónicos, ¿no? Claro. Dicen que muchas de estas enfermedades raras que llaman autoinmunes, que el sistema inmune se vuelve loco consigo mismo, que es por intoxicaciones también. Hay quien defiende que es por venenos internos, por intoxicaciones de inyecciones, medicamentos, todo.
alguna intoxicación que hace que el sistema inmune se vuelva contra sí, ¿no? Y claro, eso lo llaman como que no lo dejan ahí, que no tiene arreglo. Pero cuando el organismo se depura o se reprograma o se limpia, pues eso se revierte, ¿no? O al menos se para, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces, para que veamos el poder que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, con la celulitis, lo que trabajé fue la rigidez. O sea, me di cuenta que estaba siendo una persona muy rígida a la hora de vivir mis experiencias, incluso mis relaciones. Claro, esa rigidez se estaba manifestando, claro. Sí, claro. Claro, mi cuerpo lo que pretendía era hacer un pilar, o sea, hacer un gran sostén, porque esa rigidez no dejaba de ser una defensa hacia el fluir, hacia incluso la tolerancia, ¿no? Ver la vida desde otro aspecto más flexible. Y el trabajo que hice fue básicamente ahí. Y ese trabajo que he hecho con otras personas, que también son como perfiles, ¿no? Hay unos perfiles muy concretos que acaban desarrollando patologías muy parecidas. Efectivamente, sí, sí. O sea que es importante la reprogramación emocional que hay detrás, ¿no? Y biológica, ¿no? Porque estaba pensando todo el rato en Hammer, ¿no? Que estaba pensando en Hammer cuando nombrabas que, bueno, que los focos de enfermedad, tal, evidentemente yo creo que Hammer fue ahí el gran, que, bueno, que le tenían que haber dado el premio Nobel de Medicina, ¿no? En vez de perseguirlo y encarcelarlo, por sus descubrimientos de las 5 leyes biológicas. Y como él habla más de conflictos biológicos, no emocionales, luego sí que han venido las líneas más de bioneuroemoción y todas estas cosas, pero él habla de lo biológico, él habla de biológico, de cosas que constataba, o sea, de programas biológicos, no emocionales, sino shocks biológicos. Y empíricamente, ¿no? Estudiado, él en el cerebro veía el foco donde estaba el foco de Haber, ¿no? Y sabía en qué órgano ese cáncer, ese tumor, pues donde se manifestaba según el trauma de la persona, ¿no? O sea, algo como muy empírico, constatado, ¿no? Científico, ¿no? Sí, pero bueno, desde esta parte empírica es desde donde se activan esos programas que el propio cuerpo tiene como defensa. Como defensa. Tiene relación, esa parte emocional y esa parte biológica es que están ligadas, claro. Sí. Están ligando, ¿no? O sea, piensa que las impresiones que nosotros tenemos de nuestro medio es a través de las emociones. En un medio tenemos emociones de conflicto, de miedo, y nuestro cuerpo va a intentar adaptarse a eso. Si estamos en un ambiente más pacífico, pues será todo lo contrario. Pero es a través de las emociones. De hecho, los cambios en el ADN vienen a través de las emociones, de los pensamientos, de las impresiones, ¿no? Que esas emociones al mismo tiempo las sustenta programas mentales, claro, que están en un plano como mental, que es toda la configuración de tu psiquismo. Claro, exacto. Es la configuración egoica que tienes. Desde la astrología es la propia carta astral. Entonces, ahí todos tus programas mentales que se manifiestan emocionalmente y biológicamente, ¿no? Es como van abriéndose, ¿no? Entonces, desde el plano... O sea, lo digo porque Plutón en Acuario también es como hacer como una reprogramación muy profunda de nuestra mente, ¿no? O sea, como primero percibir el poder de nuestra mente, que nuestra mente puede crear enfermedades, estos programas mentales, como consecuencia, en el sentido, y del mismo modo se pueden desprogramar, se puede desprogramar y sanar, ¿no? Sí, no. Es que en el momento en el que dejas de darle ese estímulo que genera la distorsión en la parte biológica, a partir de ahí el cuerpo tiende a un estado de equilibrio natural, tiende a la salud. El cuerpo siempre tiende a la salud, lo que busca es la salud, y la enfermedad no deja de ser una búsqueda de la salud. Pero es una búsqueda distorsionada por el conflicto que la está motivando. El tema está que claro, si estuviéramos realmente en ese flujo del presente, muchos de estos impactos no quedarían en la memoria, pero claro, todos estos shocks emocionales, biológicos, ocurren en un momento, pero luego se arrastran. O sea, quedan unos impactos en la memoria que se arrastran y es lo que genera ese desajuste. Y, o sea, qué difícil es soltarlos, ¿no? O sea, ese impacto, ¿no? Es muy difícil la propia configuración. Sí, porque, bueno, no deja de ser la defensa que se crea. Pero es algo que ya ocurre.
ocurrió, ya no está en el presente. No tiene sentido, ¿no? Pero... Claro, pero es como que deja huella por si se vuelve a dar esa experiencia, que tengamos una reacción o incluso una forma también de adaptación. Es decir, ese trauma, en el fondo, se genera para generar una adaptación que te asegure sentir seguridad, claro, aunque sea infundada, en el medio en el que vive. Entonces, o sea, hay una finalidad biológica. Las famosas 5 heridas emocionales nacen de aquí, no dejan de ser eventos traumáticos en un momento de nuestra vida donde todavía no teníamos la suficiente conciencia como para comprender cuáles eran esos acontecimientos, y lo que se genera es una defensa a lo que me tengo que enfrentar para procurar mi propia supervivencia. Claro, cuando somos adultos, esto se acaba convirtiendo en una limitación, y ahí tenemos que desaprender, tenemos que ser conscientes de lo que se mueve detrás. Entonces, va a ser una lección de vida también, pero es un proceso que ya es nuestra responsabilidad, porque ya somos adultos, ya no somos niños que se tienen que adaptar para que para que las figuras de apego se hagan cargo de él, ¿no? Ya, nosotros, entonces, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es la de salir de estas limitaciones que se viven en esos momentos de trauma. Sí, sí. Pero sí, hay una finalidad biológica en todas esas memorias, como bien dices, ¿no? Y es curioso, ahora me acuerdo de Hammer, claro, Hammer describe la activación del conflicto, sobre todo decía que creo que esto es muy importante, que la persona no lo esperaba y lo vive en soledad, ¿no? Creo que son unos puntos importantes que dice, ¿no? Que como que te pilla a traspiés ese conflicto, entonces eso hace que se despierten esos programas de defensa biológica o esos... Y que no lo expresa la persona, lo vive en soledad, ¿no? Claro. O sea, de ahí también es importante lo terapéutico, ¿no? Para deshacer esas memorias, ¿no? Claro, pero cuando no lo expresa es porque tiene algún prejuicio detrás. Normalmente se expresa, o a no ser que no tenga la oportunidad, ¿no? Pero por eso es tan importante el tener personas con las que puedas compartir, con las que puedas hablar, con las que puedas expresar el cómo te sientes. El hecho solamente de expresarlo ya es muy liberador y te hace tomar conciencia, incluso te hace ver que quizás no es tan grande como pensabas, porque lo que está en la mente es que lo vemos como muy exagerado. Después, cuando lo contamos o cuando lo expresamos, nos damos cuenta de que es mucho más pequeño, ¿no? Y si además te puedes reír de ello, ¿no? Que es una forma de quitarle poder, es mucho mejor, es muy terapéutico. Lo suyo es el poder expresar, o bien con un terapeuta, porque sea necesario, o bien con personas cercanas, poder expresar tus sentimientos, tus anhelos, lo que se mueve dentro de ti, ¿no? Tus impresiones, contrastarlas. Claro. Pero aquí también entra esa parte egoica. Es decir, cuando yo tengo miedo al juicio que van a hacer sobre mí, a la imagen que voy a dar, y contacto con el rechazo, por ejemplo, o ese miedo al rechazo, o a no sentirme integrado, o cualquier otro aspecto que tenga que ver con sentirme separado, pues igual me lo callo, igual me lo reprimo. Y justamente eso es algo antinatural. Natural es que tú te puedas expresar sin ese miedo a sentirte rechazado. Pero ese miedo está. Somos seres sociables y siempre está esa parte egoica que tiene miedo a no sentirse integrado, o a que lo puedan juzgar, o a que se hagan una falsa imagen de ¿no? Pues, según qué tema. Pero hay muchas emociones muy primarias, ¿no? Como muy primarias, muy atávicas, que están ahí, ¿no? De la aceptación en el rebaño, en la comunidad, o bueno, que muchos conflictos vienen de ahí, ¿no? Sobre todo más los de piel, ¿no? De conflictos de separación, por ejemplo, y eso, que es de contacto, ¿no? Con los otros. Claro, lo de piel es lo que es el órgano que nos separa del exterior y de nuestro interior, es el que nos relaciona con el exterior. Entonces, cualquier conflicto con el exterior o con las personas que sean importantes para nosotros, por ejemplo, o incluso con nosotros mismos, conflictos de relación con nosotros mismos y con el medio, a la larga acaban somatizando la piel. Muchísimos de casi todos los conflictos que hay, las enfermedades cutáneas tienen que ver con un problema de relación.
de relación, de un modo u otro. Con el medio, pero principalmente con nosotros mismos. Porque es como nosotros claro. Tal como nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, también nos relacionamos con el medio. Efectivamente. Vivimos desde un conflicto interno, el conflicto lo vamos a estar viviendo en el medio. Y eso, claro, al no permitir que lo puedas vivir desde un lugar sano, saludable, desde un lugar también empático con todo lo que sucede, pues la mente intenta protegerse haciéndose más dura, más fuerte, ¿no? Entonces, muchos casos de psoriasis y de patologías cutáneas donde la piel se siente dañada, vienen de aquí. Sí, desde luego que se puede rastrear la causa psicoemocional, biológica de cualquier enfermedad, de cualquier patología, ¿no? Y bueno. De tomar conciencia de todo lo que se mueve, que no todo es físico, ¿no? De que estamos en un todo tiene que ver con nosotros, todo nos está afectando de diferente manera y que la última forma de manifestarse va a ser en el cuerpo. Efectivamente. Ahí es donde tenemos que prestar atención y decir, bueno, ¿qué es lo que, cómo estoy viviendo, cómo me estoy percibiendo para que se den esta distorsión? Y que el cuerpo es que, claro, el cuerpo es como dicen los budistas y muchas tradiciones, es una proyección de la mente. O sea, realmente, que todo es mente, ¿no? Todo es mente y el cuerpo realmente está siendo sostenido en tu conciencia de autopercibírtelo. O sea, pero realmente como tal, el plano físico material se da siempre en una conciencia que percibe. Entonces, la realidad material y corporal realmente no tiene tanto peso como en un primer momento nos parece. Y es lo que han dicho siempre todos los grandes místicos y que precisamente por eso han podido hacer milagros y cosas sobrenaturales con el cuerpo. ¿Por qué? Porque están en ese nivel de conciencia en que la realidad material se percibe simplemente como una frecuencia vibratoria más densa que la modula la conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que vamos con Saturno en Piscis, que es también comprender que la corporidad, lo físico, Saturno, se da en una conciencia siempre, dentro de una conciencia, y con Plutón en Acuario comprender que el poder de la mente universal, primero, evidentemente, es la que crea, la que fractaliza toda la realidad, y por eso funciona la astrología, porque somos holográficamente proyecciones de una misma mente universal, si no, no tendría sentido que funcionara la astrología, por ejemplo. Entonces, claro, desde ahí te liberas de mucho peso de lo corporal y de lo material, porque te venía de esa programación cultural, científica, de verte solo como un cuerpo, una máquina. Y si te ves como una conciencia que mueve el cuerpo, claro, el cuerpo está, ¿no? Claro, pero eso ya son palabras. No es tan fácil llegar a ese punto. No, claro. Ese punto de atención. Entonces sí que está claro científicamente, en la física cuántica sí que ya hace años que se pudo demostrar que hacía falta un observador para que una onda se comportase como partícula. Porque de alguna manera hay una conciencia mayor que nos observa, que nos da manifestación, no solamente a nosotros, sino a todo lo que nos envuelve, a toda la materia que nos envuelve, que la sostiene, que dentro de esa conciencia formamos parte de ella, pero a otro nivel jerárquico, vamos a decirlo así. Y de ahí, a verlo desde ese punto de vista, casi podemos decir que toda nuestra propia vida no deja de ser la manifestación que sostiene esa otra mente mayor, esa mente que lo engloba todo. Tenemos menos poder del que nos pensamos, desde el ego especial que se cree algo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero en tanto conciencia sí, porque también somos esa conciencia, ¿no? Entonces, identificándonos con esa conciencia, ahí es el poder absoluto de hacer todo, ¿no? No todo el mundo, pero que tiene sentido pues que haya sanaciones milagrosas, milagros que siempre ha habido en la historia, aunque no sea lo común, pero siempre ha habido esas cosas que rompen el orden materialista científico de lo que nos dicen que eso es imposible, ¿no?
Entonces, esto también es importante, ¿no? Bueno, y también se han hecho experimentos también, ¿no? De que la conciencia es no local, ¿no? Por ejemplo, con experiencias cercanas a la muerte y todo esto también ha habido, se han hecho, ¿no? Estas últimas décadas también estudios de campo, por decirlo así, empíricos, que rompen totalmente la idea oficial de que la mente, la conciencia la genera el cerebro, reacciones químicas del cerebro, es al revés. O sea, demuestran precisamente lo contrario, que la conciencia no es local y que la conciencia pervive al margen del cerebro, aunque el cerebro esté clínicamente muerto. Entonces, eso está demostrado también. No está en el cuerpo. El cuerpo conecta con la mente, pero no está lo que... Efectivamente. El cuerpo está en la mente, es que es al revés, es que es girar ese paradigma. Plutón en Acuario también es girar ese paradigma de percibir el cuerpo y el mundo material está dentro de tu conciencia y no al revés. No hay que buscar una conciencia en el cerebro, diseccionando como busca la ciencia, ahí no van a encontrar nada. Es precisamente al revés, ¿no? Entonces, desde ahí, pues claro, el flujo de la conciencia te abre al flujo de la vida de un modo diferente y ya no pesan tanto ciertas cosas que antes te pesaban. Y bueno, también en cierto modo te salvaguardas para ciertas enfermedades o ciertos pesos, ¿no? Bueno, de ahí es desde donde puedes entrar más en ese punto de rendición que estábamos hablando al principio, ¿no? De rendición y de confianza. Claro, sí, sí. Sabes que tú no eres, o sea, que perteneces a algo mayor que te sostiene, que te está dando manifestación y que tú sumas estás co-creando junto con esa propia conciencia, ahí sí que puede. Es mucho más fácil. Pero claro, hasta que no es tan fácil, hasta que no tienes una experiencia propia, hasta que no los está muy integrado. Claro, evidente. No, evidentemente, pero bueno, al menos visualizarlo o tenerlo claro. Luego otra cosa ya es cada uno pues tiene sus... Es comenzar a dudar de lo que hasta ahora creías sobre ti y sobre lo que representa la conciencia y la mente. Yo creo que eso es muy liberador, o sea, liberar la mente de esas creencias limitantes que tenías, de lo que te han dicho eso no puede ser. Eso que es Acuario, en astrología es Acuario, eso es la mente liberada de todas las limitaciones previas. Entonces, yo creo que eso es clave pero claro, ya depende del trabajo interno, ¿no? De cada uno a nivel espiritual, pero estamos en unos tiempos que es muy importante también ese aspecto, ¿no? De liberarnos, ¿no? O sea, porque la conciencia es libre, ¿no? Cuando estamos en esa conciencia, la conciencia es libre y libre en el sentido de que es ella voluntad que se expresa en multitud de formas de vida, ¿no? Y a la corriente de las formas, ¿no? Y es un flujo constante libre, ¿no? Y somos eso también, o sea, somos eso, pero se nos interfieren todas esas capas, que es lo que tenemos que rectificar, limpiar y, bueno, recolocar. Eso sería como nuestra lección de vida, ¿no? nuestro camino y las circunstancias. O sea, habrá personas que igual en esta vida pues, no necesitan llegar a este nivel de comprensión, nivel de conciencia, y otras que la vida sí, es como que las empuja, les va poniendo situaciones donde tienen que ir rompiendo cada parte del conflicto que se haya instalado en el ego para que se puedan abrir y puedan despertar a otra realidad sobre sí. Esto también un poquito, cada uno tiene su propio proceso. La pena es cuando no lo comprendes, cuando te cuesta reconocer qué es lo que está sucediendo. Para eso estamos nosotros también, un poquito, para poder guiar, para poder... Mucha gente llega a ello precisamente a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de experiencias difíciles, o sea, sí, es una forma también, ¿no? Sí, porque de hecho es como la última pongo yo como ejemplo, yo tuve un infarto con 34 años, y de ahí a mí me cambió todo, con 34 años, y sin motivos, o sea, digo sin motivos, me refiero sin tener factores de riesgo. Claro, después comprendes de lo que viene. Y a partir de aquí comienzas a ver la vida de forma distinta. Incluso comienzas a ver hasta cómo te habla. Cómo todo tiene un sentido. Las cosas que te deja.
todo cambia. Pero en mi caso, las situaciones físicas y circunstancias que me fueron llegando, la verdad es que conscientemente yo no las tenía. Venía a romper todo aquello con lo que yo estaba en mi casa. Y esto veo que cada vez es más generalizado, que está pasando más. No, claro, aquí las lecciones de vida cada uno pues son fuertes a veces, ¿no? Y bueno, y todo... Bueno, estamos ya en tiempo, no sé si crees, pues vamos a ir acabando. Yo creo que hemos tocado muchos temas interesantes. La idea era simplemente pues esto, hacer así una charla informal, hablar de todo esto, de la salud, la enfermedad, de espiritualidad también. Y bueno, y creo que habrá gustado a la gente. Hay algún comentario por aquí. No sé si se escucha muy bien esta última parte, pero bueno, luego lo miramos. Y nada, pues gracias por esta charla y nada, no sé si quieres comentar algo más para acabar. No, pues gracias a ti por el recibimiento y por la invitación. Y bueno, en charlas así, pues tampoco se puede profundizar demasiado en un tema tan amplio. Pero sí que hemos podido ver que todo de alguna manera está relacionado, nada se escapa, nada está separado de nada, y que bueno, que quedamos tanto como yo quedamos a disposición de las personas que requieran más información o quieran cualquier consulta, tanto personal como de índole, personal de nutrición. Y estoy muy estar contigo por aquí hablando de estos temas muy interesantes y que cada vez son más importantes en cuenta de ellos. Sí, totalmente. Pues eso, pues gracias a ti también y eso, pues quien quiera contactar con Luis, pues que en su perfil y eso, pues puede encontrar ahí el contacto. Y nada más, pues gracias y saludar a todo el mundo también que ha estado en el directo. Y pues nada, nos vemos en otra ocasión, en otro directo. Y nada, pues un abrazo a todos y nada, pues a continuar. Venga, hasta luego. Adiós.